Y vaya sacudida que ha generado el embajador Ken Salazar, porque después de 2 meses de silencio, por fin aparece a nombre del gobierno de Estados Unidos el embajador y da información relevante sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo pues de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua. Es una información, Alejandro, de enorme relevancia porque sí, el embajador Ken Salazar afirma que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, de manera particular de Joaquín Guzmán López, quien lo llevó contra su voluntad, dice el embajador, de México, de Sinaloa, al aeropuerto de Santa Teresa, vecino a El Paso, Texas. Sí, la reacción de Ken Salazar, que es en sí misma importante, no abunda mucho sobre las tesis que había. O había sido secuestrado o no había sido secuestrado el Mayo Zambada. O sea, eran las dos tesis que había y tampoco había mucho. Lo que aclara el embajador Ken Salazar es muy fuerte porque ya deja en claro que se trata pues de un secuestro, porque eso fue un secuestro. La reacción también tiene un colateral que es muy importante tomar en cuenta. Hoy por primera vez el presidente López Obrador le carga la mano a Ken Salazar directamente porque es el embajador, pero a Washington le dice, no han querido cooperar en este caso. Así es. O sea, claramente dice el presidente, en este asunto no ha habido cooperación por parte del gobierno de Estados Unidos. No nos han dado la información suficiente. Por ejemplo, dice el presidente temprano, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y de luego, ¿qué sabe de dónde salió el avión? Y queremos saber más sobre la negociación. Obviamente el presidente también tiene sus propios datos, porque no es tampoco una locura que los servicios de inteligencia de México hayan detectado ya a estas alturas de dónde salió el avión y de hecho la posición exacta desde donde salió el avión e incluso debe tener ya a estas alturas incluso información de los celulares claramente de cómo se movieron los celulares, hacia dónde se movieron los celulares. Esa es una información que la tiene el gobierno de México y que la trabaja. Yo creo que cuando el presidente les dice, nada más que yo lo que quiero es que ustedes que tienen allá tanto al Mayo Zambada como al hijo del Chapo Guzmán, tienen que decir de qué se trató. Y hoy lo que dice Ken Salazar en la conferencia de prensa es lo siguiente. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, Nuevo México, al aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así, contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, dijo el embajador Ken Salazar, no hubo recursos de los Estados Unidos en esta operación. No fue un avión de los Estados Unidos. No fue un piloto de los Estados Unidos. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro. Ojo con esta frase que la dijo en esta conferencia de prensa y que no está fraseada así en el comunicado oficial que emite la embajada. Voy a repetirlo. Esto era una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro. Puede uno prescindir de dos palabras, se,
Es decir, uno entregó al otro. Lo que él está diciendo es que efectivamente el que se entregó fue Joaquín Guzmán López. Y Joaquín Guzmán López entregó a Ismael El Mayo Zambada, Alejandro. Tal cual. La tesis es, entonces, que se robustece, es la tesis en donde citan a El Mayo Zambada a una reunión. El hijo del Chapo Guzmán cita a El Mayo Zambada a una reunión. ¿Por qué? Porque no hay violencia, Álvaro. Sí, que es lo que también es importante, estos otros dos puntos que también es el embajador puntualiza en defensa del propio gobierno. Así es. Dice, el cuarto punto que él destaca hoy en este mensaje, en la conferencia de prensa que dio, dice, lo cuarto es que no se dieron un plan de vuelo. No hubo flight plan que se registró con las agencias de Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nueva México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento en que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, esa misma tarde, en esas mismas horas. Y por último, dice Ken Salazar, el quinto punto, es que el piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos. No es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, dice Ken Salazar, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios con México y regresando a los principios que nos ha llevado al éxito que hemos tenido, es que llevamos este trabajo como socios y con respeto a la soberanía. Hay varios puntos relevantes, incluyendo, Alejandro, de dónde salió el vuelo. Sí, de Sinaloa. Ya lo habríamos planteado nosotros aquí en algún momento, que sí existía la información de parte del gobierno de México de que el vuelo había salido de Sinaloa. Se lo dijimos aquí mucho antes de que se confirmara, incluso en la conferencia de prensa matutina. Había información suficiente para suponer que el vuelo no había salido de Sonora, sino que había salido de Sinaloa. Y por otro lado, pues fue una trampa tremenda, fue redonda, con literalmente o afortunadamente pocos muertos, Álvaro, porque se trata de un hombre que andaba rodeado de anillos de seguridad. O sea, según lo que sabe el gobierno de México, las fuerzas de inteligencia, es que tenía una escolta personal muy cerrada, luego tenía un anillo de seguridad, luego tenía otro anillo de seguridad, que al menos involucraba a entre 30 y 40 personas, el Mayo, para desplazarse. Entonces, lo llevaron a un lugar en donde ese anillo se desarticuló, o cómo fue que lograron detener a El Mayo Zambada, los chapitos, y luego subirlo a un avión en contra de su voluntad, y luego trasladarlo hacia Estados Unidos, hacia el aeropuerto de Santa Teresa, lo cual lleva a muchas otras preguntas, incluyendo la gran duda que hay con respecto a cuál es el acuerdo en el que quedaron finalmente estas dos grandes fuerzas en el cártel de Sinaloa. Cuando el Vicentillo declara contra el Chapo Guzmán, ustedes se van a acordar, hay dos personas que declaran que son muy importantes en el juicio contra el Chapo Guzmán. La primera es el Vicentillo, Vicente, el hijo mayor, muy cercano también, además del Mayo Zambada. El Vicentillo es uno, pero el otro es el hermano del Mayo, el Rey Zambada. El Rey es detenido en la Ciudad de México. Si mal no recuerdo, lo detienen. Hay alguien que se atribuye que se viste de AFIS y lo detienen, le tienden una emboscada
y es otro narcotraficante. No recuerdo bien si eran el papá del Minilico, alguno de estos, lo detienen. Bueno, estamos hablando de que un hermano del Mayo y un hijo del Mayo hunden a El Chapo en la corte de Brooklyn. Un hermano del Mayo y un hijo del Mayo hunden A Joaquín El Chapo Guzmán. a Joaquín El Chapo Guzmán. Ahora es un hijo del Chapo el que lleva a El Mayo ante las autoridades. En acuerdo de otro hijo del Chapo que está Ahora en Chicago. son dos miembros de los Chapitos, de los hijos del Chapo, los que le tienden básicamente una celada al Mayo y luego lo entregan allá. ¿Qué quiero decir con esto? En la primera acción, cuando el hijo del Mayo y el hermano del Mayo hunden al Chapo, no hubo violencia, Álvaro. No. En esta segunda ocasión, no hubo. ¿Te acordarás? Todo el mundo, pues bueno, fue como ni modo. Discúlpeme, padrino, pero pues, lo siento, me toca cantar. Y yo creo que de alguna manera, Álvaro, lo que ha pasado con el caso del Mayo Zambada es lo mismo, porque no hay otra explicación del por qué no ha habido violencia entre los dos grupos. No es un comportamiento típico del cártel de Sinaloa que no se responda con una gran matanza. No, como ocurrió en 2008 cuando se entregaron al mochombo de los hermanos Beltrán Leiva. Correcto, y antes, cuando matan a Rodolfo, el hermano de Amado Carrillo y de Vicente Carrillo. Eso desató, yo creo que la más grande matanza, la segunda, porque esa es muy canija, la más grande matanza de la que tengamos registro. ¿En qué año fue ese? En la toma de Juárez. ¿En qué La año? toma de Ciudad Juárez, pues empieza el asesinato de Rodolfo Carrillo, te voy a decir qué año. Sí, porque en el caso de la confrontación entre los Beltrán Leiva, que formaban parte del cártel de Sinaloa, es a partir de que se entrega al apodado Mochomo, y entonces aquello se vuelve una guerra. Y se separan los Beltrán Leiva, acuérdate tú, se forma un grupo y luego se parte, también en distintos estados se parten los Beltrán Leiva. En septiembre del 2004 es cuando matan a Rodolfo. Luego, Rodolfo Carrillo. Al Rodolfo Carrillo. Y luego empieza la escalada hasta que atrapan a Vicente. Vicente tiene que huir. Vicente Carrillo Fuentes. Tiene que huir porque el niño de oro es asesinado y empieza una persecución. ¿Sabes por qué se da? Creo que ya lo conté aquí. Porque quien lo cuenta es el rey Zambada. Porque el Chapo Guzmán le extiende la mano a Rodolfo en una reunión a la que convoca el Mayo. Esto lo cuenta en Brooklyn, lo cuenta Rodolfo, lo cuenta el rey Zambada, Reinaldo. Le niega la mano y ahí se pelean, se hacen de palabras. Saliendo, se arma, no sé cuántos días pasarían, pero se arma una matanza tremenda. Esto no ha ocurrido. Todavía. Y ojalá no ocurra. Pues no. Porque no había ocurrido lo anterior, no tiene por qué pasar ahorita. Sí, pero sí, digamos, hoy lo relevante de esta información que proporciona públicamente el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador, pues es justamente ya la oficialización de que Ismael El Mayo Zambada fue secuestrado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y entregado al gobierno de Estados Unidos. Eso es lo relevante. Exactamente a 2 semanas de ese operativo y después de peticiones reiteradas del gobierno de México para que le proporcionara el gobierno de Estados Unidos información. Hoy mismo en este propio comunicado, Alejandro, dice Ken Salazar que
ha entregado pues información no solamente al gobierno de México, sino también a la Fiscalía General de la República. Y eso también pues es parte de lo que el propio gobierno de México ha dicho, que la Fiscalía General de la República está a su vez investigando el caso de esta acción ocurrida el jueves de la semana de hace 2 semanas en Culiacán, Sinaloa, en un lugar próximo justamente al área urbana de Culiacán, Sinaloa. Alejandro, si te parece, vamos a escuchar, no sé si sea posible un audio de Ken Salazar en esta. No tiene ni sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo que leíste? ¿Qué es lo que leí? Es exactamente lo que... Que en el caso, Alejandro, del comunicado oficial, Sí. tiene, por eso puntualizaba yo, una frase que no viene en el comunicado, que esta era una operación entre los cárteles donde uno se entregó al otro. Uno entregó al otro en realidad. Y ya queda confirmado, entonces, que como el abogado de Ismael El Mayo Zambada lo dijo desde el principio, su cliente fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Esa es la primera idea. Ahora, no necesariamente se rompe esta tesis del secuestro, se rompe con lo que habían dicho los chapitos a través de su abogado, lo que nosotros planteamos aquí. El abogado aparece después de que aquí nos dijo que sí, que no, que se los habían llevado, etcétera. El abogado que había sido después, un secuestro. Primero el abogado González Mesa. González Mesa. Después dice él en un comunicado, dice él que la familia de los Chapos, de los Guzmán y también los Zambada han sido siempre muy cercanos y que así se han mantenido. Tampoco violenta esa versión, Álvaro, porque en efecto sí son muy cercanos. Sí son muy cercanos. En condiciones extremas han declarado unos contra los otros. En condiciones extremas. Ahora, en este caso no es una condición extrema, sino es una condición creada, porque no sabemos a qué acuerdo llega Joaquín Guzmán López. Joaquín Guzmán López. Y el propio ratón Ovidio Guzmán. Claro, López. ¿qué beneficios van a obtener con entregar al compadre del Chapo, al Mayo Zambada? Ese es el tema aquí. En esto nada está escrito y hay ejemplos de las dos cosas, de estallidos muy poderosos de violencia y también dentro del cártel de Sinaloa, me refiero, y también dentro y también negociaciones muy cercanas, muy como las que estamos viendo. Por ejemplo, el Azul Esparragosa, Álvaro, siendo un hombre que tiene una relación directa con la Laguna, logra frenar, detener una guerra masiva que se iba a dar cuando todavía vivía Amado Carrillo, y lo que Esparragosa, según los testimonios que hay, en lo que coopera con Amado Carrillo, es en unir la federación, en crear esta federación de cárteles. Es algo que es conocido y que está declarado. Entre ellos, el Grande es parte de esa negociación, por eso se queda ahí. El Grande es importante en esta historia porque después declarará en contra de Genaro García Luna, en contra incluso de Felipe Calderón, no se nos olvide. El Grande testifica en contra de Felipe Calderón y es un personaje que tenía, como el Azul Esparragosa, su imperio, digamos, en la Laguna. Entonces, hay ejemplos extremos de una relación diplomática al interior del cártel de Viva la Paz y hay también ejemplos de una violencia enorme, de estallidos de violencia brutales. ¿Y cuáles son los parámetros? Bueno, se van entendiendo hasta mucho tiempo después de que pasan las cosas. Es muy importante también lo que tú recuerdas, Alejandro, sobre el Grande. El Grande, un personaje del narcotráfico que efectivamente declara y contra Felipe Calderón.
Y el Grande efectivamente dominaba en La Laguna, en los municipios de Torreón particularmente, los municipios que comprenden Coahuila y que comprenden Durango. El Grande estuvo emparentado justamente con un compadre de Felipe Calderón, con Guillermo Anaya Llamas, que ahora es diputado electo, Alejandro. Uf, Guillermo Anaya Llamas es diputado federal electo del PAN y es este personaje que en el bautizo de su hija, y que el padrino es Felipe Calderón, supuestamente se presenta el Grande con Felipe Calderón y acuerdan cosas. Entonces es muy importante también lo que refieres del Grande, porque pues es un personaje que estuvo emparentado con Guillermo Anaya Llamas, el diputado federal electo del PAN. Importante personaje, el Grande, Álvaro. Y va a ser un personaje relevante en el grupo parlamentario del PAN, Alejandro. Anaya. Guillermo Anaya. A la vez que el Grande va a ser un personaje importante, seguramente, en el juicio contra el Mayo. Es claro. No perdamos de vista también a otro evento, Álvaro, que se dio recientemente, hace 10 meses, que también mueve mucho el tablero y no ha habido oportunidad para conversarlo porque pues, no es especialidad de este espacio el tema de crimen organizado, pero allá por noviembre detienen a un cuate que se ubica simplemente como el Nini. No todo el mundo lo llevó en su portada. Se llamaba Néstor Isidro Pérez Salas. Aun cuando lo extraditaron, déjame ver si fue extraditado. Bueno, es muy probable que ya esté extraditado. Creo que sí, ya está extraditado. Néstor Isidro Pérez fue capturado. Aun cuando no se le hizo mucho ruido, se trató de un golpe al corazón del cártel de Sinaloa y en particular al núcleo de los herederos del Chapo Guzmán. De los hijos del Chapo hay 4, digamos, los que involucra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con operaciones de crimen organizado. Uno es Ovidio Guzmán. Usted sabe, Ovidio es un tema, es conocido por todos aquí en México, sobre todo después del fallido operativo y luego después de su captura y extradición. Ovidio, que reaparece ahora por la presencia de Joaquín Guzmán López, porque lo que sugiere Rosa Isela Rodríguez esta misma semana en la mañanera es que la comunicación se dio entre los dos hermanos consanguíneos, ¿no? Ovidio y Guzmán López, y Joaquín Guzmán. Acá en México, ellos acordaron ¿con quién? Con la jueza. La jueza, de hecho, lo sacan de la prisión y se lo llevan al Paso, Texas, que es donde se está la prisión en Chicago. En Chicago, a Ovidio. Sí. Y ahora están los dos hermanos consanguíneos, están ante la misma juez en Chicago. En Chicago. Mientras que Ismael El Mayo Zambada se prevé que sea trasladado a Nueva York exactamente ante el mismo juez, Brian Cogan, que declaró culpable no solamente a Joaquín El Chapo Guzmán, sino a Genaro García Luna. O sea, se trata de un personaje que yo creo que el juez Brian Cogan conoce, no solamente por lo público, sino por lo privado, conoce el cártel de Sinaloa como muy pocos. Y conoce la podredumbre del sexenio de Felipe Calderón, en particular, Álvaro, como pocos. Justamente por estos dos juicios que ha encabezado. Y ahora con un personaje, por un tercero, que claro, va a vincularse a toda la red criminal que ha estado ya declarada culpable, que no solamente son el Chapo Guzmán
y Genaro García Luna, sino una red de narcotraficantes, algunos de los cuales se convirtieron en testigos protegidos en Estados Unidos, tanto que declararon en contra del Chapo Guzmán, incluyendo, como bien tú mencionas, el hermano y el hijo de el Mayo Zambada. Y ahora son justamente los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán los que van a testificar también, o por lo menos, bueno, pues ya hicieron su trabajo llevándoselo a Estados Unidos, secuestrado, como hoy oficialmente lo reconoce el gobierno de Estados Unidos. Ken Salazar. Mira, este gráfico lo publicó en julio del 2023, justo antes de la captura de Néstor Isidro Pérez, el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Asuntos Foráneos, de assets, no son asuntos, son bienes foráneos, una cosa así. Mira, ahí tienes a los cuatro hermanos. Este lo publicó, te digo, antes del arresto de Néstor Isidro Pérez Salas. Ahí están arriba los cuatro. Si te acercas arriba, los podemos ubicar mejor. Son Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán. Los cuatro. Para entonces nada más estaba capturado el ratón. Ovidio. Ahora tienen ellos a la mitad de los herederos. Que esos son hermanos consanguíneos, hermanos carnales, y son medios hermanos de los otros. Es correcto. Ahora, en esta red tenían, ahí aparece Néstor Isidro Pérez Salas. En su pantalla va a aparecer del lado izquierdo, en medio de la pantalla, casi, un jovencito, pues es un jovencito de barba, y es un personaje que fue detenido en noviembre del 2023, es cuando lo detienen. Un personaje de una importancia crucial, buscado por la DEA, sobre todo por el fentanilo, acusados de conspirar para distribuir fentanilo. Ellos traen pegada a las autoridades de Estados Unidos, sobre todo esta generación, por el fentanilo. Los traen, si te fijas, incluso hay más ruido respecto a este cártel, hay más ruido ahora. Yo creo que es por el fentanilo, es la droga, aunque es un pleonasmo, es correcto, es la droga veneno del cártel. Sí. Porque les debe generar un montón de dinero el fentanilo, pero al mismo tiempo atrae toda la atención de todas las agencias. Desde el presidente de Estados Unidos hasta el último agente están sobres del tema fentanilo, Álvaro. O sea, se metieron con el tema del fentanilo. Al mismo tiempo que no se ha perdido por completo, pero la atención, fíjate cómo se ha centrado en un cártel en particular. Yo digo que es por el fentanilo. Por el fentanilo, pues sí. Porque es lo que está matando más rápidamente a los adictos. Las metanfetaminas, pues sigue fluyendo sin problema. Sí. Digo, siguen decomisándose, pero el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿qué produce, Alejandro? Pues todo, es también, y hay, lo que pasa es con el cártel Jalisco Nueva Generación, es que tiene las características de lo que en su tiempo fueron los Zetas. O sea, es un cártel con muchas franquicias, al mismo tiempo... mucha violencia. Violento, con muy poco control a veces sobre las élites, las células locales, que cuando no reciben droga, entonces se meten a otros giros. Extorsión, trata de personas, huachicol, secuestro. Migración, migrantes, secuestro, todo eso, que es algo que pues el cártel de Sinaloa no necesariamente hace, ¿no? Me imagino que las células, si tienen que cumplir cuotas, pues sí lo hacen, pero acá con estos, pues no. Bueno, ¿a qué obedece, Alejandro, que hoy hayas
convocado el embajador de Estados Unidos en México a esta conferencia de prensa para dar esta información. Al presidente. Hoy fue especialmente directo Sí. y les exigió información. Y hoy, tú lo referías hace rato, Alejandro, sí, pues dijo el presidente López Obrador, no quiere Estados Unidos cooperar. En este caso, no nos dan la información suficiente. Sí. Y si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente por la mañana, que por ese énfasis, creemos nosotros, fue que Ken Salazar salió a informar lo que le hemos ya informado. Bueno, vamos a esperar más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido. Entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar. Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia
del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces, queremos saber más sobre esto.